Hola, hola, que Dios les bendiga. Le habla su hermano y amigo Gerardo. Hacía varios días que no grababa un video, no lo subía a YouTube. Usted sabe por las restricciones de YouTube, ya que no les gusta que se hable la verdad. Sin embargo, hoy día he querido subir este video porque es muy importante que conozcamos realmente la verdad sobre el sacrificio que hizo Jesús, por qué vino a este mundo, por qué entregó su vida, por qué Él derramó su sangre, por qué murió y resucitó al tercer día. Se habla mucho de que vino a darnos vida eterna, es verdad, pero no se va a la profundidad de lo que realmente ocurrió, de la verdad que habla la Biblia. Y quiero leerles para comenzar en Marcos 9, del 30 al 32. Jesús ya sabía que tenía que morir y que resucitaría al tercer día. Y les voy a leer Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32, que dice así. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Hoy día hay muchos que no entienden la razón por la cual Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y Él por amor derramó su sangre bendita, su sangre preciosa, por toda la humanidad. Primero, debemos saber, debemos conocer que Jesucristo vino a este mundo a librarnos de tres maldiciones. La humanidad entera está bajo tres maldiciones. Y esas maldiciones no había ninguna manera de que el hombre pudiera librarse de ellas, que es la maldición de la muerte primeramente. Cuando Dios allá, en el creador del cielo y la tierra, creó al hombre y a la mujer, Adán le dijo, de todo árbol del huerto tú podrás comer, sin embargo del árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque desde el día que comieres, en el día que comieres de este árbol, morirás. Sin embargo, Adán desobedeció a Dios y comió del árbol del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como dice su palabra, el pecado entró al mundo por un hombre y así también el pecado a la muerte, por cuanto todos pecaron. Y comenzó un obituario después de la muerte de Adán, porque murió Adán, y todos los hombres comenzaron a morir físicamente. Sin embargo, en el mismo día que comió Adán del fruto del árbol, murió espiritualmente. Y eso significa la muerte espiritual, la separación de Dios, porque la muerte significa separación. Desde aquel día, la humanidad quedó bajo la maldición de la muerte. Todos nacemos y todos morimos. En el fondo nacemos para morir. Y también la humanidad está bajo la maldición del pecado, porque dice su palabra que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando Adán pecó, toda la descendencia de Adán, que somos nosotros,
estamos bajo pecado. Traemos ese virus que es el virus del pecado. Pero también estamos bajo otra maldición, que es la maldición de la ley. Porque su palabra dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 10, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los hombres están bajo la ley de Dios y bajo la maldición porque nadie puede ni ha podido nunca cumplir la ley de Dios. El estándar de Dios está en esa ley. Y como dice también su palabra, el que ofendiera en un punto de la ley, ofenden todos. Así que nadie puede cumplir la ley de Dios. Por eso estamos bajo maldición, por la maldición del pecado, de la muerte y de la ley. Los sacrificios que se hacían antiguamente, antes de la venida de Cristo, no podían quitar la maldición de la muerte, la maldición del pecado ni la maldición de la ley. No eran perfectos, porque la deuda que el hombre tenía con Dios desde el jardín del Edén no podía pagarla un animal, por un sacrificio de un animal imperfecto. Debía ser el mismo hombre quien pagara el sacrificio, quien hiciera el sacrificio y pagar esta deuda y poder sacarse de él estas maldiciones que son las tres maldiciones que hay sobre la humanidad. Pero el hombre no puede hacerlo porque el hombre es pecador, tendría que ser otra persona y todos los hombres son pecadores. Así que por eso vino Jesucristo a este mundo, porque nadie podía en este mundo librarnos de las maldiciones, de la muerte, del pecado y de la ley. Pero ¿cómo podría el Hijo de Dios, Jesucristo, librarnos de estas tres maldiciones? En 1 Corintios capítulo 15 hay una verdad que es para todos los hijos de Dios. Dice así la palabra del Señor en el versículo que voy a leer, 55 y 56. Este, este contexto, este versículo, en el contexto que se escribió, está en el contexto de la resurrección de los muertos. Sin embargo, esto está vigente hoy día, aunque está en el contexto de la resurrección de los muertos, está para hoy también. Y dice así, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Podemos ver aquí que hay algo muy importante. Aquí está la razón por la que Cristo vino a este mundo. Porque dice la palabra de Dios aquí que el poder del pecado es la ley y el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, Cristo tenía que morir y venir a este mundo, morir y resucitar para poder quitarle el poder al pecado. Para que una vez que el pecado ya no tenga poder, no tenga poder, tampoco el aguijón será un aguijón para que lo use la muerte.
Porque el aguijón, dice, de la muerte es el pecado. Y si el pecado no tiene poder porque es quitado, la ley es quitada, porque el poder del pecado es la ley, ya no tendría poder el pecado. La muerte ya no tendría el aguijón para matar al hombre. Entonces, ¿qué tenía que venir a hacer Jesús? Por eso dice que él tendría que morir y resucitar al tercer día. Él tenía que librarnos de las tres maldiciones que hay sobre la humanidad, que es la maldición de la muerte, del pecado y de la ley. Y para eso él tenía que venir a cumplir la ley. Él dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Y de qué forma Jesús, el Cristo, el Mesías, iba a cumplir esta ley? Esto lo vemos y lo podemos leer. ¿Cómo lo hizo Jesús? En Deuteronomio, capítulo 21, dice la palabra de Dios, versículos 22 y 23. Si alguno hubiera cometido algún pecado digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios viviente, fue colgado en un madero, haciéndose maldito por Dios. Él vino a cumplir esta ley que estaba escrita en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Por eso dijo, yo he venido para cumplir la ley, no para abrogarla. Porque el único que puede abrogar la ley, que puede dejarla nula, anular la ley, es el dador de la ley, que es Dios el Padre, el creador de todas las cosas. Es el único que puede abrogar la ley. Jesús vino para cumplir esta ley, la ley del homicida. En la condición en que está toda la humanidad, vino a cumplir la ley por nosotros, porque ningún hombre podía cumplirla. La ley del homicida. Ser maldito por Dios, porque allá en el jardín del Edén fuimos maldecidos con la muerte, con el pecado y también con la ley. Entonces, Jesús vino a dejar sin efecto la ley. Pero no él, sino el dador de la ley la dejaría sin efecto. Dios anularía la ley. Pero ¿cómo podía Dios anular la ley? Si él mismo la estableció, si él mismo dijo, tienen que cumplir esto, colgaréis en un madero al homicida y será maldito por Dios. Lo hizo resucitándole. Sí, mis hermanos y amigos, resucitándole. Ahí en Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, si alguno ofendiere en un punto la ley, se hace culpable de todos.
Y también esto tiene que ver, también esto es reversible. Si Dios anula una ley, un punto de la ley, una parte de la ley, la está anulando toda la ley. Y eso hizo el Dios creador, el Dios Padre. Eso hizo cuando resucitó a Jesucristo. Anuló la ley del maldito, del homicida. Y con eso quiso decir que toda la ley quedaba anulada, toda la ley quedaba abrogada. Él, como el dador de la ley, al resucitar a su Hijo, anuló toda la ley. Decía su palabra en 1 Corintios capítulo 15, que el poder del pecado es la ley. Si Dios anuló la ley, la abrogó, ya el pecado no tiene poder. Le fue quitado su poder al pecado. Y al mismo tiempo, como el pecado es el aguijón de la muerte ya no puede matar. La muerte ya no puede actuar. ¿Sobre quiénes? Sobre quienes estén en Cristo Jesús. Sobre quienes hayan nacido de nuevo y hayan sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Porque dice su palabra en Romanos capítulo 6, que voy a leer ahora, que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. Porque dice en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o sea, en resurrección también. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Aquí está diciendo que todos aquellos que están en Cristo, todos los que han resucitado, todos los que han muerto juntamente con Cristo en ese madero, porque cuando usted creyó en Jesucristo, cuando yo creí en Jesucristo y en el poder de su sangre, y puse mi fe en la sangre preciosa que derramó Jesús en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo me toma y me coloca en el cuerpo de Cristo, me bautiza en el cuerpo de Cristo, soy crucificado con Él, soy muerto con Él y resucitado con Él. Por tanto, así como la ley, ya no, el pecado ya no tiene el poder de la ley, porque Dios lo abrogó cuando resucitó a su Hijo. Toda la ley quedó anulada. Para los que están en Cristo, la ley quedó anulada. Para los que están en Cristo, el pecado ya no tiene el poder que tenía, porque la ley ya no puede actuar. Para los que están en Cristo, bautizados en el cuerpo de Cristo, la muerte ya no tiene el aguijón del pecado, porque el pecado no tiene ningún poder. Esa fue la obra perfecta. Esa fue la obra maravillosa que hizo Dios.
por medio de su Hijo, y lo hizo por amor a la humanidad, porque la humanidad no tenía esperanza. Estaba sujeto a estas tres maldiciones: la muerte, el pecado y la ley. Que el Señor nos bendiga. La única forma de ser libre de las tres maldiciones es estar en Cristo Jesús, ser bautizado en Él, ser crucificado con Él, morir con Él y resucitar con Él. Que el Señor nos bendiga. Por eso dice en Isaías, capítulo 53, ciertamente, hablando de Jesús, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, al que nació sin pecado en este mundo, al único ser que ha nacido sin pecado, Dios por amor a nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para reconciliar al hombre con Dios, para librarnos de esas maldiciones de la muerte, del pecado y de la ley. Que Dios te bendiga grandemente, que este mensaje, su palabra, hayas podido entenderlo, porque cuando lo entiendas, vas a entender por qué el Dios te amó tanto que entregó la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida, vida eterna. Que Dios te bendiga.